En medio del vasto y poderoso imperio romano, donde los emperadores creían tener dominio absoluto sobre la humanidad, se emitió un decreto. Uno más entre tantos, podría pensar cualquiera. Pero este, aunque parecía un acto burocrático más, movió las piezas del cielo en la tierra. Un simple censo. ¿Quién podría imaginar que un formulario imperial sería el inicio del evento más grande de la historia de la humanidad? Mientras César Augusto extendía su poder sobre cada alma del imperio, Dios, en su soberanía silenciosa, estaba alineando cada detalle para cumplir una profecía milenaria. En ese momento, el control del hombre se encontraba con el propósito eterno de Dios. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que estás en medio del caos, sin rumbo, siguiendo órdenes sin sentido? Tal vez, sin saberlo, estás caminando hacia tu propio Belén, porque incluso las decisiones más mundanas pueden ser parte de un plan celestial. José no eligió viajar. No fue una aventura planeada, ni un deseo de explorar nuevos horizontes. Fue una obligación. El edicto lo forzó a dejar su hogar en Nazaret y emprender un viaje agotador hacia Belén, más de 130 kilómetros por caminos irregulares, bajo el sol y la incertidumbre. A su lado, María, su esposa, embarazada y en los últimos días de gestación. Imagínalo, una joven madre, agotada, sostenida por la esperanza y el dolor, caminando paso a paso hacia un destino que ni ella comprendía del todo. No había comodidad, ni descanso, ni certezas. Solo obediencia y fe. Cada piedra del camino era parte de un rompecabezas invisible que solo Dios podía ver completo. ¿Y tú, que estás escuchando esto? ¿Cuántas veces has caminado por rutas que no entiendes? Tal vez ese cansancio tiene un propósito eterno. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito con respeto a suscribirte al canal y acompañarnos en esta travesía de revelación. Belén no era una gran ciudad. No tenía palacios ni templos majestuosos. Era pequeña, silenciosa, casi insignificante ante los ojos del mundo. Pero precisamente ahí, en su aparente irrelevancia, Dios decidió manifestar su gloria. Siglos antes el profeta Miqueas había escrito: «Y tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel». No fue casualidad, no fue azar, fue cumplimiento. El Creador no escogió Roma, ni Jerusalén, ni un trono, sino un rincón humilde donde la promesa nacería envuelta en sencillez. Y es que así obra Dios, exaltando lo que el mundo desprecia. ¿Te has sentido invisible, pequeño, fuera de lugar? Tal vez, justo ahí, en tu Belén personal, es donde Dios quiere escribir lo eterno. Porque lo que el mundo ignora, el cielo exalta. Nada, en esta historia ocurre por casualidad. El momento, el lugar, las personas, todo encaja con precisión divina. Más de 700 años antes, una profecía hablaba de un nacimiento en Belén. Y cuando el mundo parecía dominado por emperadores, Dios usó un decreto político para mover a su hijo al sitio exacto, en el segundo justo, ni antes ni después. El Creador no improvisa, orquesta. Su reloj no falla, su agenda no se atrasa. Quizás tú hoy estás esperando respuestas, sintiendo que Dios está en silencio o que ha llegado tarde. Pero escucha bien. Su tiempo no es el momento tuyo, y su precisión supera toda lógica humana. Lo que parece retraso, muchas veces es preparación. Así como con María y José, Dios mueve circunstancias para posicionarte donde debes estar. Aunque no lo veas ahora, todo tiene propósito, incluso el silencio. Los inviernos en Judea no son suaves, son fríos, lluviosos, implacables. ¿Tiene sentido que un imperio conocido por su eficiencia organizara un censo en medio del clima más hostil del año? Difícilmente. Por eso, muchos estudiosos coinciden en que este evento debió ocurrir en una estación más favorable, primavera u otoño. Épocas de clima templado, de cosechas, de festividades judías donde la gente ya se desplazaba.
No fue un simple capricho del calendario, fue sabiduría divina usando estructuras humanas. Y tú, que hoy sientes que el ambiente a tu alrededor no tiene sentido, tal vez estás en el tiempo exacto, porque cuando Dios se mueve, hasta los sistemas del mundo responden. Nada es coincidencia cuando Él quiere manifestar su voluntad. Ni el clima, ni los decretos, ni los caminos, todo obedece a su voz. Mientras multitudes viajaban para registrarse, nadie imaginaba que una antigua profecía se estaba cumpliendo sin alardes, sin testigos ilustres, sin trompetas. Solo un joven carpintero, una mujer embarazada y un burro avanzando entre la multitud. No hubo ovaciones, solo pasos cansados hacia lo eterno. El mundo seguía su curso, ciego al milagro que se gestaba entre el polvo y la fatiga. ¿No es así también hoy? Lo sagrado sucede mientras todos están distraídos. Dios no necesita escenarios, necesita corazones disponibles. Quizá tu vida se siente común, repetitiva, silenciosa, pero en medio de esa rutina, Él puede estar cumpliendo una promesa antigua. A veces los mayores milagros no hacen ruido, solo esperan corazones atentos que sepan reconocerlos. A kilómetros de Belén, otro escenario se desarrollaba en paralelo. En el templo, Zacarías, un sacerdote de la clase de Abías, servía a Dios como lo había hecho durante años, una rutina sagrada sin sobresaltos, hasta que de repente el cielo interrumpió lo cotidiano. Un ángel se apareció y le habló de lo imposible. Su esposa estéril, de edad avanzada, tendría un hijo. Ese hijo sería Juan, el que prepararía el camino del Señor. Pero este evento no solo era milagroso, era también una pista. Su momento, su fecha, su orden sacerdotal, todo nos da claves para entender cuándo pudo haber nacido Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando Dios quiere hablar, incluso lo ordinario se vuelve profético. Lo que para ti puede parecer repetición, para Él puede ser el inicio de algo eterno. ¿Estás atento a los mensajes que el cielo quiere darte? Según los registros del Antiguo Testamento, el servicio sacerdotal estaba dividido en 24 turnos, y el de Zacarías, de la clase de Abías, caía en la 8ª semana del calendario hebreo. Esto nos sitúa su encuentro angelical en mayo o junio. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada, y 6 meses más tarde, el mismo ángel apareció ante María, en un momento clave, la concepción de Jesús. Esta línea de tiempo no es teórica, está tejida con precisión histórica y espiritual. Si Jesús fue concebido en diciembre, su nacimiento ocurrió 9 meses después, entre septiembre y octubre. Nada de esto es casual. Cada fecha se alinea como notas en una sinfonía celestial. Dios no improvisa. Él revela su gloria en los detalles. Y tú, que tal vez dudas de tu camino, recuerda: si Él puede ordenar los cielos y los tiempos, también puede ordenar tu vida. Entre septiembre y octubre, el calendario judío celebra una de sus fiestas más profundas, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Una conmemoración del tiempo en que Dios habitó entre su pueblo en el desierto, cuando vivían en tiendas, frágiles pero cubiertos por su presencia. Y aquí ocurre algo impactante. El Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, en el original griego, puede traducirse como hizo su tabernáculo. ¿Podría ser que Jesús, Dios con nosotros, nació precisamente durante la fiesta que simboliza su presencia entre los hombres? Si es así, no fue solo una coincidencia, fue una declaración divina. El Dios eterno no solo vino en Milosintashe, el momento en que su pueblo recordaba que Él camina con ellos. ¡Qué gloriosa señal! ¡Qué perfecta conexión! ¿Y tú? ¿Estás reconociendo su presencia en tu historia? Tal vez Él ya está ahí, habitando contigo. Otra festividad que podría alinearse con el nacimiento de Jesús es Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Celebrado en otoño,
Esta fiesta no solo marca un nuevo ciclo, sino que llama al arrepentimiento, a la reflexión y al reconocimiento del reinado de Dios. Se toca el shofar, una trompeta que despierta el alma y proclama: algo nuevo comienza. ¿Y qué mejor momento para que naciera el Rey de Reyes? Jesús vino a inaugurar una nueva era, un nuevo pacto entre el cielo y la tierra. Su nacimiento no fue solo el inicio de una vida, fue el reinicio de toda la humanidad. Cada sonido del shofar podría haber anunciado no solo un año nuevo, sino la llegada de la salvación. Tú que me escuchas, ¿necesitas un nuevo comienzo? Él ya lo ofreció hace más de 2000 años. Si este mensaje está trayendo luz a tu corazón, suscríbete al canal. Acompáñanos en esta búsqueda sagrada. Hay más por descubrir. En la noche del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Lucas menciona algo que muchos pasamos por alto. Pastores velaban en los campos, cuidando a sus rebaños bajo el cielo estrellado. Este detalle simple encierra una revelación profunda. En diciembre el clima en Judea es frío, húmedo, incluso hostil. Los pastores no permanecían al aire libre en esa estación, pero si estaban en los campos, la noche debía ser templada, primavera, verano u otoño. Las escrituras no dejan cabos sueltos. Cada palabra, cada escena, tiene propósito. Estos hombres humildes fueron los primeros en recibir el anuncio celestial, porque estaban atentos, despiertos, vigilando. ¿Y tú? ¿Estás velando? ¿O el ruido del mundo te ha hecho dormir? El cielo sigue hablando, pero solo los que están atentos pueden ver su gloria brillar sobre los campos de su vida. No fue una luz común. La estrella que guió a los sabios desde Oriente no era simplemente un fenómeno astronómico. Era un mensaje, una proclamación celeste, que algo sobrenatural había ocurrido en la Tierra. Algunos estudiosos creen que pudo haber sido una conjunción planetaria, Júpiter y Saturno brillando juntos en el año 7 a.C., o quizá una nova, una explosión estelar visible durante semanas. Pero más allá del fenómeno físico, lo extraordinario es su propósito: guiar. Esta estrella no solo brilló, se movió y llevó a los sabios hasta el lugar exacto donde estaba el niño. Dios usó el cielo para señalar a la tierra lo que los corazones religiosos no pudieron ver. ¿Y tú? ¿Qué señales estás ignorando? A veces, la dirección que buscas no está en el ruido, sino brillando suavemente sobre tu noche. Solo necesitas levantar la mirada. No, eran reyes, eran sabios, observadores del cielo, buscadores de verdad, hombres que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que supieron interpretar lo que muchos ignoraban. Vieron la estrella, entendieron su significado y emprendieron un viaje largo y arriesgado para encontrar al recién nacido rey. No tenían certezas, pero tenían fe. No conocían el camino exacto, pero llevaban una dirección grabada en el corazón. Mientras los religiosos dormían, ellos caminaban. ¡Qué contraste tan poderoso! Quienes debían estar atentos, estaban ciegos, y los extranjeros, los de lejos, fueron los primeros en postrarse. Tal vez tú sientes que estás lejos, que no conoces todos los detalles, pero si tu corazón arde por encontrar la verdad, el cielo sabrá guiarte, como lo hizo con ellos. Porque los verdaderos sabios no son los que lo saben todo, sino los que siguen buscando con humildad. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén y preguntaron por el rey de los judíos que acababa de nacer, el corazón de Herodes se estremeció, no de asombro, sino de miedo. Un hombre acostumbrado a controlar todo, incluso con violencia, se sintió amenazado por un niño aún envuelto en mantas. El temor lo cegó. Ordenó buscarlo, no para adorarlo, sino para eliminarlo. Pero el plan de Dios no puede ser detenido por decretos humanos. Herodes representa al poder terrenal que tiembla ante el poder celestial. ¿Cuántas veces el orgullo, la ambición o el miedo intentan silenciar lo que Dios está levantando?
Y cuántas veces aún hoy, lo más santo es perseguido por lo más corrupto. Pero escucha bien, ningún Herodes podrá detener lo que el cielo ha declarado. Cuando Dios da una promesa, ni el poder más oscuro puede apagar su luz. Herodes, en su desesperación, ordenó uno de los actos más atroces registrados en las Escrituras: la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, un intento brutal de silenciar la vida, con muerte. Pero incluso en esta tragedia la profecía hablaba: se oye un llanto en Ramá, Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Aquel dolor, real y desgarrador, fue anticipado siglos antes. Porque Dios no ignora el sufrimiento, lo ve, lo escucha, lo registra, y aún en medio de la maldad humana, su plan sigue. Jesús fue protegido, la vida venció. ¿Y tú? ¿Has visto injusticia y te has preguntado dónde está Dios? Él está más cerca de lo que piensas. Nada se escapa de sus manos, ni el llanto, ni el dolor, ni la esperanza que renace cuando todo parece perdido. En medio del peligro, José recibe un mensaje en sueños: huye a Egipto. No era fácil dejar su tierra, su gente, su lengua. Pero la vida del Salvador estaba en riesgo. Sin dudar, toma a María y al niño, y en la oscuridad de la noche, emprenden el viaje. No era una simple huida, era cumplimiento. El profeta Oseas ya lo había dicho: de Egipto llamé a mi hijo. Así, lo que parecía una tragedia era parte de un diseño eterno. Dios no improvisa ni abandona. Él guía, aún en medio del miedo. Tal vez tú también has sentido que necesitas huir, escapar de algo que amenaza tu paz. Y aunque el camino parezca incierto, si Dios lo dirige, estás seguro. Porque a veces, los desiertos conducen a destinos sagrados. Y Egipto, símbolo de esclavitud, se convierte en refugio, cuando es Dios quien abre el camino. Mientras Roma continuaba su reinado, mientras los templos seguían llenos y los palacios brillaban de oro, un niño crecía en silencio en la humilde ciudad de Nazaret. No había fama, ni títulos, ni proclamaciones, solo trabajo, obediencia y espera. Jesús, el Hijo de Dios, vivió casi 3 décadas en el anonimato, lejos de la grandeza visible del mundo. Pero ese silencio no fue vacío, fue preparación. En cada clavo que martillaba junto a José, en cada palabra que escuchaba de las Escrituras, en cada gesto de amor hacia su madre, el cielo se gestaba en la tierra. ¿Y tú? ¿Sientes que tu vida es invisible? ¿Que no haces nada importante? Recuerda esto: antes de cambiar el mundo, el Salvador del mundo vivió como uno más. Porque en el silencio, Dios forma a los que cambiarán la historia. Lucas nos dice que Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años. No fue antes, ni después. 30, la edad en que, según la ley, un sacerdote podía comenzar su servicio en el templo. No fue un número arbitrario, fue cumplimiento. Durante esos años de anonimato, Jesús no estaba inactivo, estaba siendo afinado, moldeado, preparado, porque el que vendría a interceder por la humanidad no podía saltarse el proceso. Y así, como Él esperó el tiempo exacto, tú también puedes confiar en el reloj de Dios. Tal vez anhelas avanzar, mostrar lo que llevas dentro, cumplir lo que te fue prometido, pero aún no es el momento. No te frustres. Si el Salvador del mundo esperó 30 años, es porque el proceso vale tanto como la misión. En Dios nunca hay demora, solo propósito. Lucas menciona que Jesús comenzó su ministerio en el año 15 del reinado de Tiberio César. Esa simple frase encierra una pista histórica valiosísima. Los registros colocan ese año entre el 28 y el 30 después de Cristo. Si Jesús tenía alrededor de 30 años en ese momento, su nacimiento debe haberse dado entre los años 6 y 4 antes de Cristo. ¿Te das cuenta? Hasta el imperio que oprimía al pueblo sirvió de marcador en la historia del Mesías. Roma contaba los años de su poder, sin saber que marcaban el inicio de una era completamente nueva.
Y es que Dios no necesita aliados para manifestarse. Usa a quien quiere, incluso a los que no lo reconocen. ¿No es impresionante pensar que toda la cronología del mundo gira literalmente en torno al nacimiento de Jesús? La historia se parte antes y después de él, porque cuando Dios entra en escena, todo cambia, hasta el tiempo. A pesar de la precisión divina, la humanidad cometió un error en la medida del tiempo. Dionisio el Exiguo, en su intento por marcar el inicio de una era, calculó de forma imperfecta y estableció un desfase en nuestro calendario, alterando la cuenta exacta de los años. Este desliz humano, lejos de mermar la gloria del Salvador, nos recuerda que incluso en la imperfección del hombre, el plan de Dios se mantiene inquebrantable. La fecha tradicional del 25 de diciembre se erige como símbolo, pero el verdadero mensaje está en la encarnación, la llegada del Hijo Eterno, que trasciende números y errores. Si este mensaje ilumina tu camino, te invito a suscribirte al canal y seguir descubriendo juntos este viaje de fe, esperanza y verdad. La historia divina se revela a aquellos que escuchan con el corazón. Durante los primeros siglos del cristianismo, la fecha exacta del nacimiento de Jesús no era una preocupación central. Los primeros creyentes ponían su mirada en su muerte y resurrección, no en su nacimiento. Fue siglos después, cuando la Iglesia comenzó a expandirse en un mundo lleno de festividades paganas, que el 25 de diciembre fue adoptado. En esa fecha, el Imperio Romano celebraba el Sol Invictus, el renacimiento del sol tras el solsticio de invierno. La luz vencía a la oscuridad. ¿Te suena familiar? Jesús, la luz del mundo, vino a vencer la oscuridad del pecado. Aunque no nació ese día, la fecha fue resignificada con un nuevo propósito. Lo que antes era pagano, se transformó en proclamación divina. Dios tiene el poder de redimir todo, incluso el calendario. Si algo fue usado para la oscuridad, Él puede transformarlo en luz. Así ha hecho con fechas, y así puede hacer con tu vida. Muchos dicen que en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, pero la verdad va más allá. Lo que realmente celebramos es la encarnación, el momento eterno en que Dios, por puro amor, decidió hacerse carne y habitar entre nosotros. No fue solo el nacimiento de un niño especial, fue el infinito entrando en lo finito, el santo vistiendo humanidad, el creador caminando entre su creación. ¿Puedes imaginarlo? El que sostiene los cielos, respirando por primera vez el aire que Él mismo formó. Ese es el milagro que transformó el universo. Dios con nosotros. No es solo una historia bonita para diciembre, es la verdad que sostiene la fe. Y si Dios fue capaz de descender al nivel más humilde por amor a ti, ¿cómo no confiarle cada rincón de tu vida? Él no vino a darnos una tradición, vino a darnos salvación. Juan escribe, la luz vino al mundo y las tinieblas no la comprendieron. Esa luz no fue una metáfora, fue una persona. Jesús. Él no nació en un palacio, ni en medio de la opulencia, sino en la oscuridad de un pesebre, rodeado de silencio y necesidad. Porque la luz verdadera no necesita reflectores. Ella brilla incluso cuando todo parece apagado. ¿Cuántas veces te has sentido rodeado de tinieblas, de dudas, de dolor? El nacimiento de Cristo te recuerda que la luz no espera condiciones perfectas para aparecer. Ella entra en lo roto, en lo olvidado, en lo pequeño, y desde ahí transforma. Tal vez hoy sientas que tu vida está en sombra, pero esa misma oscuridad puede ser el escenario donde la luz de Dios comience a brillar con más fuerza, porque cuando Él llega nada queda igual. Las tinieblas no tienen la última palabra. No había cuna, no había sábana fina ni catedral resplandeciente. Solo un pesebre, un rincón de madera, un espacio usado por animales. Allí, en lo más humilde, descansó el Rey del Cielo. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios no busca grandeza terrenal, busca sinceridad, entrega, sencillez. El pesebre fue más que un lugar, fue una declaración.
Jesús no vino a imponer desde arriba, vino a servir desde abajo. Vino a mostrar que la verdadera realeza se expresa en humildad. Y así como Él no tuvo reparo en nacer en lo más bajo, tampoco tiene reparo en entrar en corazones rotos, vidas desordenadas, historias marcadas por el dolor. Él no exige perfección, exige apertura. Tal vez hoy tu vida se siente como ese pesebre, simple, sucia, indigna, pero justo ahí Dios quiere nacer, porque donde otros ven ruina, Él ve lugar sagrado. María no era reina ni profetisa, era una joven común, de un pueblo pequeño, con una vida aparentemente sencilla. Pero Dios vio en ella algo que muchos no ven, un corazón dispuesto. Cuando el ángel le anunció que sería madre del Salvador, su respuesta no fue duda, fue entrega. Hágase en mí según tu palabra. Ese sí lo cambió todo. No entendía cada detalle, no tenía garantías humanas, pero confió. Y por su fe, el cielo tocó la tierra. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a decirle sí a Dios aunque no comprendas el camino? No necesitas tener todas las respuestas, solo un corazón que crea que Él sabe lo que hace. La historia de la salvación comenzó con una joven que decidió confiar. Tal vez hoy, Dios también quiere escribir algo eterno contigo. Solo espera tu respuesta. Como María, puedes cargar lo divino en lo cotidiano. José no habló mucho en los evangelios. De hecho, no tenemos registradas sus palabras. Pero sus acciones gritan obediencia. Cuando el ángel le reveló en sueños que debía recibir a María y luego proteger a Jesús, no dudó, no argumentó, actuó. Su silencio fue su lenguaje de fe. En tiempos donde muchos buscan ser escuchados, José eligió ser fiel. Cumplió su papel sin buscar aplausos, solo queriendo agradar a Dios. ¿Te has sentido invisible en tu obediencia? ¿Como si tus actos de fe pasaran desapercibidos? No lo están. El cielo ve y honra. José protegió al Salvador del mundo con sus manos, calladas y su corazón firme. Porque a veces, los héroes del reino no son los que hablan más fuerte, sino los que obedecen en lo oculto, y su legado permanece, porque Dios escribe historia con los que se rinden sin hacer ruido. No fueron los sacerdotes, ni los sabios del templo quienes escucharon primero la noticia. Fueron pastores, hombres sencillos, trabajadores de la noche, muchas veces despreciados por la sociedad de su tiempo. Mientras todos dormían, ellos velaban, y fue ahí, en esa quietud del campo, que el cielo se abrió. Un ángel les habló, y luego, un ejército celestial cantó, «Gloria a Dios en las alturas». Porque Dios mira el corazón, no el estatus. Porque el mensaje más glorioso del universo fue confiado a quienes vivían en lo ordinario. Tú que te sientes pequeño, ignorado, apartado, recuerda, el cielo no tiene favoritos, tiene buscadores, los que están despiertos, los que cuidan lo que les fue dado aunque nadie los vea. Si velas con fe, si mantienes encendida tu lámpara en la noche, tarde o temprano, escucharás el canto de los ángeles. Después de recibir el mensaje del ángel, los pastores no se quedaron discutiendo si era real o si lo habían imaginado. No buscaron pruebas, no pidieron confirmaciones. Dijeron, «Vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido». Y se fueron sin demora. Esa urgencia, esa fe activa, los llevó a encontrarse cara a cara con el Salvador. No solo oyeron la buena noticia, la vivieron, porque la revelación sin respuesta se pierde. Pero cuando un corazón decide moverse en dirección a la promesa, todo cambia. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando Dios te habla? ¿Postergas? ¿Dudas? ¿O caminas con lo que sabes aunque no veas todo el camino? Los pastores no tenían mapa, solo un mensaje, y les bastó. A veces, un paso de fe vale más que 1000 certezas, porque quienes se mueven con el corazón abierto encuentran al Rey, envuelto en humildad. Cuando los pastores llegaron y compartieron todo lo que habían visto y oído, todos los presentes se maravillaron, pero María
Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No gritó, no proclamó, contempló. Porque hay verdades tan profundas que solo pueden ser digeridas en el silencio del alma. María vivía algo que el mundo aún no comprendía. El cielo en sus brazos, el Verbo hecho carne en su regazo. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Por eso calló. Porque hay momentos en que el asombro es mayor que las palabras. Tal vez tú también estás viviendo promesas que nadie entiende, y en vez de compartirlas, las llevas por dentro. No estás solo. Hay gloria que solo se procesa en la intimidad con Dios. Guarda, medita, confía. Porque el tiempo revelará lo que hoy tu corazón apenas empieza a comprender. 8 días después de su nacimiento, el niño fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús, tal como el ángel había indicado antes de su concepción. Jesús, Yeshua, que significa Yahvé, salva. Ese nombre no fue escogido por casualidad ni por tradición familiar. Fue dado desde lo alto, porque encerraba el propósito eterno del niño en el pesebre. Su identidad era su misión. No vino solo a enseñar, vino a salvar. No vino a ser admirado, vino a ser entregado. Su nombre anunciaba su destino desde el principio, y aún hoy, ese nombre tiene poder. Poder para romper cadenas, para sanar corazones, para restaurar lo perdido. ¿Lo has pronunciado con fe? No como parte de una religión, sino como clamor del alma. Porque cuando se invoca el nombre de Jesús, el cielo responde. No es solo un nombre, es la salvación encarnada. 40 días después del nacimiento, María y José llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor, como mandaba la ley. Allí, un hombre anciano esperaba, no cualquier cosa, sino al consuelo de Israel. Su nombre, Simeón. Guiado por el Espíritu, se acercó, tomó al niño en sus brazos y declaró: Ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Años de espera culminaron en un instante, y no necesitó más que mirar al niño para saber, el Mesías estaba ahí. Dios cumple lo que promete, aunque tarde en llegar. Quizás tú estás esperando algo hace tiempo, sintiendo que tu fe se desgasta. Pero si Simeón esperó toda una vida para ver la promesa hecha carne, ¿por qué tú no podrías ver también el cumplimiento en tus días? Él no olvida, Él llega, y cuando llega, llena de paz. En el mismo templo donde Simeón reconoció al Salvador, una mujer anciana también lo vio. Su nombre era Ana, profetisa, viuda desde joven. Había pasado décadas sirviendo a Dios día y noche con ayunos y oraciones. No buscaba reconocimiento, buscaba redención. Y cuando vio al niño supo que su espera no fue en vano. Dio gracias a Dios, y habló del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Ana representa a los que perseveran, a los que no abandonan su puesto, aunque la vida no haya sido fácil. Su fidelidad fue recompensada con una visión gloriosa, el rostro de la esperanza. Tú que tal vez has perdido tanto, que has llorado en 1900 en silencio, mira a Ana. Su historia grita que no estás olvidado, que los ojos que lloran delante de Dios un día verán lo que han esperado con fe, porque Él honra a los que no sueltan su altar. Después de todo lo vivido, ángeles, profecías, señales, María y José regresaron con Jesús a Nazaret, no a un lugar de prestigio, sino a una aldea común, sin fama ni reconocimiento. Allí creció el Salvador del mundo, lejos del ruido, entre tareas simples, rodeado de lo cotidiano, porque la gloria de Dios no necesita plataformas visibles. Se forma en el silencio, en el día a día, en lo escondido. Y Jesús, aun siendo Hijo de Dios, aprendió la obediencia, el trabajo, la humildad. Quizás tú esperas manifestaciones grandiosas, pero Dios tal vez está formándote en lo pequeño. Nazaret fue el taller donde la redención se preparó, y tu historia, por más silenciosa que parezca, puede estar siendo el escenario de algo eterno. No subestimes los años ocultos. Ahí Dios pule a los que cambiarán generaciones.
Porque los grandes comienzos casi siempre se gestan en lo invisible. Lucas nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Una frase breve, pero inmensa. Aquel que era el Verbo eterno no se saltó el proceso humano. Aprendió, se formó, se relacionó. No vino al mundo con una corona visible, vino a madurar como cualquiera de nosotros. Cada etapa de su vida terrenal fue una escuela. Desde su infancia, Dios lo preparaba para su misión. ¿Has sentido que estás en espera, que el tiempo pasa sin avances visibles? Quizá estás creciendo en sabiduría, aunque no lo notes. Quizá Dios está formando tu carácter, afinando tu oído, ensanchando tu capacidad de amar. Jesús no evitó ese proceso, lo abrazó, y si Él lo vivió, tú también puedes confiar que tu crecimiento no es en vano. Estás siendo preparado para algo que aún no puedes imaginar. A los 12 años, Jesús viajó con su familia a Jerusalén para celebrar la Pascua, como era costumbre. Pero algo diferente ocurrió. Al regresar, María y José lo buscaron por días, hasta encontrarlo en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Todos se asombraban de su inteligencia y respuestas. No era arrogancia, era sabiduría divina en desarrollo. Jesús no estaba jugando con su edad, estaba revelando su identidad. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aquella escena marcó el inicio de una comprensión más profunda de quién era Él. ¿Y tú? ¿Recuerdas cuándo comenzaste a percibir que Dios te llamaba para algo más grande? A veces, los primeros destellos de nuestro propósito aparecen cuando menos lo esperamos, en medio de lo ordinario. Y aunque otros no lo entiendan, Dios ya está afirmando tu camino desde temprano. Después de aquel momento en el templo, el relato bíblico guarda silencio sobre la vida de Jesús durante casi 2 décadas. 18 años sin registros, sin milagros, sin sermones, solo silencio. Pero ese silencio no fue ausencia de propósito, fue formación, fue obediencia, fue espera. Jesús, el Hijo de Dios, trabajó, sirvió, honró a su familia, caminó entre la gente como uno más. ¿Puedes imaginar la humildad de vivir sabiendo quién eres y aún así esperar? Tal vez tú también estás en un tiempo donde parece que nada sucede, donde tus sueños están en pausa. Pero en Dios, el silencio nunca es estéril. Es preparación sagrada. No desesperes. Jesús salió del anonimato cuando el cielo determinó, no antes. Y, tú como Él, estás siendo afinado para el día en que el propósito brille sin sombras. Porque los grandes llamados maduran en secreto. Cuando llegó el momento, Jesús se presentó ante Juan el Bautista en el río Jordán, no porque necesitara arrepentimiento, sino porque estaba identificándose con la humanidad. Al ser bautizado, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz se oyó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue el inicio visible de su ministerio, pero no el inicio de su propósito. Ese ya había comenzado en silencio, en el pesebre, en Nazaret, en cada paso oculto. El Jordán fue solo la confirmación pública de lo que ya era una realidad eterna. ¿Y tú? Quizás llevas años caminando en fe sin que nadie lo vea, pero llegará el día en que el cielo hable por ti. No necesitas anunciarte, solo caminar obedientemente. Cuando Dios quiera manifestarte, lo hará sin esfuerzo y con honra, porque lo que nace del cielo, el cielo lo respalda. Cuando Juan vio acercarse a Jesús, no lo llamó por su nombre de infancia, ni por su oficio terrenal. Lo reconoció por su identidad eterna. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En esa frase se reveló todo el propósito del nacimiento de Cristo. No vino solo para sanar ni para enseñar, vino a morir. Desde el pesebre hasta la cruz, su misión fue redimir. Cada paso, cada suspiro, cada palabra apuntaba al sacrificio. Y ese título, Cordero,
Nos conecta con siglos de historia, de Pascuas, de sangre sobre los dinteles. Todo anunciaba su llegada. Jesús no nació para ocupar un lugar simbólico, nació para cargar el peso del pecado humano. ¿Has reconocido a este Cordero en tu vida? No como parte de una tradición, sino como tu única esperanza, porque solo quien lo ve así entiende la profundidad de su amor. Todo lo que hemos recorrido, el censo, el viaje, Belén, los pastores, la estrella, el templo, no son eventos aislados. Son piezas perfectamente conectadas que revelan un propósito eterno, la redención de la humanidad. Jesús no vino al mundo solo para mostrar cómo vivir, vino para salvarnos. Su nacimiento fue el inicio visible del plan que Dios había trazado desde antes de la creación. Cada lágrima de María, cada paso de José, cada nota del canto angelical, todo apuntaba a la cruz, porque el pesebre y el Calvario no están separados, son parte de la misma historia. El niño que nació en humildad vino a morir con amor para que tú y yo tengamos vida. No hay mayor regalo, no hay mayor verdad. El cielo se vació para llenarte, la eternidad se hizo tiempo para alcanzarte. Ese fue, y es, el verdadero propósito del nacimiento de Jesús. La historia del nacimiento de Jesús no terminó en Belén, ni con los pastores, ni siquiera con la cruz. Sigue viva, latiendo en cada corazón que decide creer. Porque aquel que nació en un pesebre humilde, murió en una cruz vergonzosa, pero resucitó en gloria. Y hoy, sigue llamando, no como un niño indefenso, sino como el Rey eterno. Cada pista que exploramos no fue solo para encontrar una fecha, sino para descubrir un amor que trasciende el tiempo. No se trata de saber el día exacto, sino de reconocer lo que ocurrió ese día. Dios se hizo uno de nosotros, y hoy desea habitar no en templos, sino en corazones rendidos. Tal vez has oído esta historia muchas veces, pero nunca la has vivido. Hoy puede ser el comienzo. Hoy, Jesús quiere nacer en ti, porque la historia más grande jamás contada quiere continuar contigo. Si este mensaje tocó tu corazón y trajo luz a tu vida, te invito a suscribirte al canal. Dale me gusta al video. Deja tu comentario contándome qué parte te impactó más. Y comparte este contenido con tus amigos y seres queridos. Juntos, llevemos esta verdad a más corazones. Gracias por ser parte de esta comunidad.